Perfecto, gracias. Voy a I'll presentarles hoy día present today this experience that we've had in the pandemic that we call the student experience during remote educational process during the COVID-19 pandemic in higher education in Chile. This is a study that started around by or since July of this year that we hope will be concluded in June of next year. It's important to put the Chilean case in context. Chile, higher remote higher education culture in Chile was not uh, normal or widespread. Mm, Most of the most renowned universities would offer only face-to-face courses, but COVID-19 forced us to transit to remote education, forcing us to learn how to work with a new modality. Although there was experience in remote learning, these were restricted to graduate courses and to continuous education. Undergraduate in Chile, less than 6% of careers were provided remotely. The general objective of this study has been to characterize and capture the remote educational experience during the pandemic from university students. We also have a part of our sample aimed at university professors. However, for this presentation, we will only be able to present student data. When we say characterize, we're referring to think on how students perceive that they have the technological resources and internet connection to be able to develop this modality, and how this modality is synchronic, asynchronic, blended, how student participation and how is their interaction with professors, how they would describe the experience with their teachers, and also evaluations experience. It's a relationship that they have with their professors and their opinion on their own learning. We built a survey, online survey for professors and students, thinking in the characteristics that literature proposes that remote education should have for it to be successful. That is, what considerations should be taken into account to be able to align this remote educational process with the characteristics of those universities that have the best experiences. We built a survey with 60 items that looked into different dimensions of this remote learning experience and was answered by 1,740 students, only university students, where 33.1% were men and 66.9% were women. They belong to 28 universities in our country. In Chile, we have a particular type of system. 17.1 were public universities, 72.9 were private. From the CRUCH, which is the Dean Council for Universities in Chile, and that universities should comply or should meet certain requirements to belong with this, and 10% were private exclusively. If we see this graph, 45% studied in first year, 42% were in an intermediate, which would be third or fourth year of a career, and 13% as seniors, that would be from the fifth year and on. The majority of Chilean careers have 5 years of education. If we think of the dimensions that we considered for remote education that we considered in this scale, we analyzed the existence of 7
subscales that measured the different experiences and perceptions from students regarding their remote education. We applied this survey about around September and October of this year, and that in Chile is the second semester. So therefore, students were asked about their first semester experience, and normally students had classes till mid-March, beginning of April, till the end of July remotely. At that moment, when we applied the survey, we did not know if the second semester was going to have to be performed remotely, nor did we have any certainty of 2021. We now know that we will have a blended system. One of the dimensions have to do with the professor empathy during pandemic. And there we see if the professor uses time to ask them how they are, how their families are doing. Other questions had to do with physical and technological resources to be able to implement remote learning at homes. That is, if they had a computer, if they had technology to connect to classes, if they had good internet connection, and if they had a physical space to be able to study remotely. Third dimension has to do with the didactical organization, and this asked if during the class they perceived that they were clear what was the aim of the class, what they had to learn, if the class had a structure, beginning, body, and conclusion. Fourth dimension has to do with the dialogical interaction and participation. This relates to the capacity that the professor had to make questions to the students, perception that students had to be able to make questions to the professor or to have their questions answered, but also the capacity to establish a dialogue between students and professors. The fifth dimension relates to the perception of learning, how much they think the contents that they had to learn in their area were the same that they would have learned in person. Likewise, if what is being learned, if is something that's being learned in depth, or if there are things that they won't learn remotely. Academic perception refers to if they feel stressed during remote learning, but also the perception that this is much easier or harder than face-to-face education. The quality of assessment, and here there are two series of questions. One has to do with the type of assessment that professors do, if they do performance-based tasks, but also how valid is the assessment based on their own perspective. Each one of these scales has an alpha that varies between 8.82 and 0.76, which is acceptable. The average, this scales were from 1 to 5.5 was the highest grade, where there was the most amount of achievement, and 1 was the least amount of achievement. So in the last column appears a percentage of achievement to interpret this data. And we realized lo mejor logrado, por decirlo what así. was best achieved had to do with physical and technology resources, where most students affirm that they had the technologies to be able to work remotely during a pandemic. 78.6%, which is the highest, second highest number, perceives that the demand for remote learning is high. They have a high level of academic demand, the classes that they have online. 71% consider that it is feasible to have a dialogue conversations with professors and to hear their questions answered. And we would say that the lowest mentions, which are on the one hand, professor empathy during with regard to the pandemic, where 65.6% affirm that professors are concerned about them, and they ask them at the beginning of the class how their families are doing, how they've been able to adjust.
60% has the perception that they are learning according to what is expected. And our Achilles heel is the quality of assessments, where we realize that 42% of students say that assessments are adequate in this remote format. Other data of interest, which are specific indicators, 69.8% of students like their professors to have their camera on. They like to see them online. However, only 13.4% of students like to turn on their camera to be visible during the class. And that, I think, we've always, as teachers, we've seen that students don't like to turn on the cameras, and obviously there's a bidirectional situation that is not achieved, where professors turn on the cameras, but students do not. And there's something that is lost when professors are not able to see students. Regarding the resources and most used objects by professors, here we have classified all the resources. There were many strategies where, for example, they use videos or podcasts or wikis, which are expositional, but with technology, because the student still has to receive this and has to be in a receptive role for this information. 63.6% of resources are of this nature. There are other activities of written response where teachers send or professors send a questionnaire that triggers certain learning experiences during the class. Traditional slides also. There are traditional whiteboards, not digital whiteboards. A digital whiteboard would be in the first dimension. Traditional slides have to do what we do normally. We send chapters to read at home, to use a physical whiteboard while I'm doing the class, or a PowerPoint. 52.3% of students say that classes are participative through chat forums and boxes. And 23.9% say the most used items are playful otros sistemas similares. or other similar type of activities. Regarding the type of evaluations, the types of most frequent assessments are performance-based tasks. This refers to activities that students have to do and to show a similar performance as would occur in a workplace situation. For example, a problem-based task, an oral dissertation, an essay, which are activities that they have to build with more time. We have multiple choice questions with 60.1%, and this remote format. Still, in the Chilean case, the multiple choice questions, the items are very frequently used. Even closed type of questions such as true and false. In higher education, they've tried to reduce this item and this modality. There's a 30.2% of students affirm that their evaluations are of this nature. 51.8% state that these are should be briefly developed, and 44.7% say or indicate these should be developed extensively. 42% students say that teachers provide feedback regarding their performance. We know that 60% feel or indicate that they are not provided with feedback to know how to improve and what they've done wrong. Regarding reliability, how do students perceive if the assessments actually reflect their learning
In orange, we have 10% of students that consider that the assessment is reliable and demonstrates the performance they've had. 63% consider that it's more or less reliable, and 27% that say that it is unreliable. We don't know if they feel or think, we don't exactly if they are over-representing what they know or they are sub-representing what they know. Other data of interest to have more information regarding the snapshot that we are taking, 84.3% say that their classes were done synchronically, that the classes was done on the computer at the same time that they had classes with the same amount of hours that they had in person. 61, that's the majority of students were in this modality, by having the professor in class and to see them, to be with them at their normal class time. 61.4% say the amount of synchronic classes was adequate. It wasn't too much or too less than what they should have, but there's almost 40% that they consider it was inadequate. 37.2% of students inform that professors establish problems or realistic they able to apply the online content. This is a question that we're trying to see if how authentic is the learning and teaching experience. And here we realize that 62% of students indicate that their classes are less challenging, less realistic, less connected to the use of their knowledge to be applied in daily situations. 59.7% of students indicate that there are moments where professors organize group work. 60% say their students do group work on the platform as these subgroups of students, but only 45% declare that professors monitor this group work. That is how much they know that the professor visits each group and has an idea of what's occurring. 15.2% states that they've had a online meeting with professors individually to be able to clarify doubts or to deepen content. This is very infrequent according to what students say. Very infrequent to have a moment to have a individual meeting with professors. Finally, in terms of data, or individual data, if we think of how much an online class lasts, remotely speaking, we shouldn't be more than 25 minutes or 30 minutes talking without pause. So it's not the same as face-to-face. This hasn't been achieved according, in opinion, to our students. Almost 91.3%, very close to 100% of students say that the presentation from professors is more than 30 minutes in class, and 25.4% reports that professors provide a break during class. Most likely is that the class modules are very similar to face-to-face classes that we had pre-pandemic, and without the breaks, without the moment that many times is suggested by literature. 95% of students inform that there is respect towards teachers. 94% declare that professors show respect to their students. So that's very good news in a situation where students feel that this is also a protective and a safe space for both sides. En la mañana hablamos un poquitito de las This morning we emociones. talked about emotions a bit, and now we have information regarding what are the positive and negative, most frequent positive and negative emotions. And we asked them regarding remote learning in pandemic, but specifically for remote learning. And we asked each student to mention the three most frequent. And for positive emotions, they say 42% felt optimism,
24.5 to be accompanied, 23.8 felt trust among the most voted, but also within the most voted, 34.8% didn't haven't felt any positive emotions. That's a very high percentage. And it's not the same for professors. Professors have a much lower percentage of not having any positive emotion. So there's something that is happening with our youth. And the same thing happens for secondary education, that this stage has been perceived of lacking positive emotions. In the case of negative emotions, 81.5% of students declare feeling stress, 65.4 frustration, 46.6 angst, anxiety, 40.5 uh, declared to be bored, insecurity, and 31.5 disorientated. And also, they require more contention, organization with a mediator, a professor, during the class to be able to overcome these emotions, because we know based on different neuroscience research that learning goes down if we are burdened with negative emotions. And here we have finally the presentation of two explanational models. This presentation that I'm making is very preliminary of data that we are just analyzing. And together with a team that we are working with, which includes 15 universities and 17 researchers with the help of international advisors, we are trying to advance. It's a very time actually that we present this data in public. And here it's important to show that the first part of the table shows that the relationship, everything that has an asterisk is significantly important. We have 0.47 for didactical organization, the same interaction, and the complete model also. Now, in the didactical organization, this refers to that more didactic organization, that is with more structure. They have a beginning, development, and closing. And if the issues are moved focalized, not so much issues, but to have a focus, students perceive that they have better learning. The same if the course is more participative, more interactive, with more dialogue to be able to build knowledge, students perceive that they have better learning. Regarding the cycle of 1, 2, 3, and here we compare with group 1, which is for first year students, which is the benchmark. And here, intermediate group students, number 2, from 3rd to 4th year, perceive that they learn less than first and second year. These are data to look into further, to analyze what is happening. But apparently students that are in these courses where they already have experience from first and second year and they know what it means to be in the university feel that they are not learning with the same quality than students that are in first and second year, where maybe they also have a more basic background and those older students need to apply their knowledge more. Regarding the perception of demand, of how demanding the situation is, we have female, and there's a positive relationship, that is women feel more demanded than men. Women feel that this year of remote education or this experience has put them with more stress compared with the reference group here. The fifth year, the senior years feel less demanded than the first year group. The senior students that are
finishing feel less demanded than sophomore or freshman students. And regarding didactical organization, if there is less organization in the class, with less structure, students feel more demanded. With less dialogue in the classroom, less interaction, more demanded students feel. With less empathy, ask them how they are to see them, more demanded students feel. And I'd like to conclude with some reflection, some thoughts regarding the issues that are important to consider. First is that we have to take into consideration that face-to-face education is different than remote education. And this may seem obvious, but hasn't been that obvious this year. It's been difficult to get out and to adapt to a different type of education, to get out and to do classes with PowerPoint, the amount of content with our curriculum that traditionally we had in in-person education. We've learned as we go, we've learned that it's necessary to focalize matters or topics. But remote education is different than remote education during a pandemic. Requiere. Hay experiencias There's y hay literatura. experiences and literature that indicates that in some occasions there isn't much difference between in-person and remote education, but it's different remote education during an emergency or a crisis where we realize the emotion from our students and probably the professors too are affected by the situation that we're living because of the amount of deaths, for lockdowns, for quarantines, and the uncertainty. There's something that is happening during this time that makes our learning capacity is different. Assessment is our Achilles heel. There's nothing new for those that work in higher education, and that's why tomorrow we will talk more in detail of this. We have problems that the student groups feel to make them feel that they're being evaluated on important things. That's why we believe that less is more is probably to have a reprioritization in our curriculum and to put more emphasis on learning, to do less evaluation, less assessments, but more significant assessments. Maybe it's important to do less tests, but more challenging so that students feel that what they are learning can be applied, that has to do with their context, and they're doing it in a protected and safe situation where they can have connection with the professors, where the students are seen and visible from the teachers that are students that never participate in classes. And in that format, we're not going to achieve, even if we ask them, it may be good to have a meeting with them to see what's going on. The emergency has shown us the importance of humanizing the student-teacher relationship. And in that sense, we need to listen to our students. It can't be that in a class we dedicate to talk, to present, and we never listen to our students. To favor group work, but with monitoring and feedback, many times we do these groups, and if we don't go see them, they obviously start to talk of other things or some leave. So it's important to be looking to check on them. And finally, to provide feedback that favors self-regulation. This year has been a year for learning, but next year we should start to apply some of the suggestions that literature has and the findings that we've been able to encounter. And that is my presentation. Thank you. Thank you, Veronica, for your presentation. Before
we continue, we would like to remind you to write all your questions in the Q&A. Why do we ask this? Because in the chat, these questions might get lost. So at the end of all the presentations, we will have a panel with our speakers answering the questions. Thank you so much. And now, to continue, we want to present the presentation of Ana Remesal, assessment. Now she is a teacher of teachers. Her interests are in e-learning and conceptions of the professor body and student. Welcome, Ana. Perfecto, muchas gracias. Thank you so much. Pongo los auriculares para que se me escuche mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. I'm so grateful to join this seminar. Thank you so much for the organizers to invite me to be here. It's a great pleasure for me to share ideas with all of you. I will set the timer now. Bueno, voy por una página para atrás, perdón. Aquí, este es el inicio. Soy Ana Remesal. Ya This is the first slide. I'm Ana Remesal. Some of you may know me. I'm sorry to disappoint because I'm not going to show about self-assessment in remote education. There's been a misunderstanding with the organizers, and I think it's a happy misunderstanding because now I have the opportunity to show something that will give a lot of food for thought. Either way, we can apply this to a remote education, so there's no issue. So beforehand, I'm going to leave some references just to explain that this concept has been studied for 2-3 years, and we've managed to write a lot of papers and different researches. And in the bottom part, we can find some inspirations. You can consult this later on. Synchronous self-evaluation. So why we talk about a new kind of evaluation? You have here initial, formative, diagnostics, summative, virtual. What can a new kind of evaluation can contribute us if it is actually a new kind of assessment? The first surprise, we would have to ask if this is really a synchronous self-assessment. Is this something really new, or if this has been in front of us, but we haven't been able to see it? Let's see what the literature tells us. I'm sure we all know some elements about this. I have 2 graphs here that Gregorio Rodriguez and María Soledad Ibarra proposed in an investigation a couple of years ago that shows the relationship between self-assessment and other kinds of assessment in the type of, in the graph in the upper half. They are related to one another, and on the graph on the left side, these authors share the idea that there's a hierarchy of power between the participants and the different parties, and we also recognize this. The teacher assessment, where the teacher holds a higher hierarchical power, and then we have other kinds of evaluation, self-assessment, peer
peer assessment, etc. This power is shared in diverse ways during this process, but with these graphs and with all this structure, I think that it's important to locate what we mean when we talk about self-assessment. Here I wanted to show you some examples randomly selected from Google. I wrote example of self-assessment activity and I selected some examples that I thought that were quite common. Here we observe on the left side, have I organized my folder from the first day? Does my folder does my folder have all the content that we've been reviewing? And on the right side, do I have my homework done? Do I write my homework? Let's go with the next example. Also with instruments that can be used in any school quite frequently for self-assessment. And here, as an example, on the left, did I participate in a responsible way, etc. This is a project-based learning proposal. And on the right, we have something that's been more popular these last few months. It's a graphical proposal, and these last two examples or for a high school level. And this kind of rubrics are proposed for students that often have issues visualizing objectives. But we propose this, they propose this assuming that the student can evaluate and assess. This doesn't correspond to higher education, but now we will see some examples of higher education. Class participation, forum participation, meeting expectation, and here the 4 levels of a self-assessment rubric, quite common, and we can find something a lot similar in different classrooms. And here some other examples about specific contents on a specific course on social media management, for example. What identifies these instruments? And I've been studying this for a long time regarding self-assessment. Very interesting for me that these are instruments that refer to an activity of reflection on their own learning process. And this, in many opportunities, refer to more attitudinal contents. This doesn't mean that it is not important, but it leaves on the side the core of the content that you should learn and the ones that we're trying to make our students competent on this type of competence. So what is asynchronous self-assessment? It's an intra-evaluative process where the evaluated is at the same time an activity with the exo-evaluative. This has affective processes and strategic metacognitive processes. On Thursday, we will have a similar talk about this, so I encourage you to attend. What would be for me the key for synchronous self-assessment? These are assessment moments in which the student knows that he or she is being evaluated, and he or she knows that they must answer, they must present their best hand. Therefore, they need to play with their best options. What would be for me the ideal situation for a synchronous self-assessment with a pedagogical sense? This is deep. There's a lot of potential here. This should happen during the exam. Just to remind you that this is an evaluation activity that's quite forgotten and unimproved.
We talk about a lot of improvements, but we don't take into account the exam, and sometimes it's scary to say that we perform exams. I don't necessarily mean to a written exams, but in different formats also. So here, I would like to present what have been my 5 sources of inspirations to present this concept. First of all, understand self-assessment as a process, an internal process on how we feel when we're being evaluated, present our best image. On the second place, we have the self-determination theory that was already mentioned during this morning that Lisa was presenting to justify the need to have actions that motivate the different students. Here, the student has to select the solutions of their activities. And in the 4th and 5th place, I have other sources that come from other disciplines, but I also found interesting. This is the confidence-based marking, and this is a proposal, a psychometric proposal to use a multiple choice evaluation in a recalibrated way in function to the degree of confidence that the student manifests in their own answer. And in the last place, RME. Maybe if you work on math, you know this is realistic mathematical education, which is a proposal from the Netherlands. And the work of this specific school appeals to a specific kind of tasks that are quite rich and realistic and always contextual. What would be the key to synchronous self-assessment? This is a student in which the student is the owner of their own decisions and they affect their learning and the consequences of this. Because we always talk about the rights of the student, but he or she also has duties. And the teacher gives us power respecting the student's choice. In return, they receive a high qualitative information. How is this concreted? The student is led to make 2 key decisions in a development assessment situation. On the one hand, they have to choose which 3 activities they will carry out. Usually, can be more. These are complex activities, and then they have to decide how to weight the execution of these activities. How is going to be the different weights of the different evaluations, and they have 3 choices: a balanced option, a maximum difference option, and a minimum difference option. The hypothetical path of this decision making, we were mentioning that this path needs to provide knowledge on the conditions, choosing the activities, solving the activities, and choosing the ponderation. What did we as a strategy? The students got to know the conditions of the exam and immediately they were asked to answer a survey of emotions. The students solved this test, and by the end of this test, they answered the same emotion survey, and then they wrote their decisions. So I'm going to complement this with some minimum data. In this sample of students, 91% followed the path that we anticipated in a hypothetical way. They chose the activities, they selected the option, and then they decided the weight. And only 9% chose something different. First the ponderation, then the activities, and then the result. Also, for the ones that are curious about this, I can mention very quickly that the election and the percentage of the 3 different evaluations was quite the same. There were 3 options. There was a
36, 32, and 32 options respectively. In terms of the expectation of the qualification of the student and the final grade from the teacher, there was a 40% of the students that matched their expectations, their grade, with the expectations of the teacher. And another percentage of students that they expected a lower qualification from what they actually got, and a 35% they were super calibrated. This means they expected a higher qualification. Now, the most interesting thing for this is to understand what were the reasons of the decisions of the students. Because here is where we find the different shades of being human. We found that behind a balanced option, there were answers like, it's impossible for me to make this decision, it's terrible, something that someone that doesn't feel qualified to evaluate themselves. Some other students answered that they didn't feel that they had the intelligence to evaluate themselves. Others answered that I solved the activities in a good way. In terms of maximum difference, we had answers like, for the last activity, I didn't have time, I didn't know how to manage the time. So there's a self-knowledge of the student on what was his or her mistake. But also we have some students that say, I gave more points to the activity that I like the most. So this has to do with not so much with the challenge. Or I put more points in this activity because I like this activity best. And as an example of answers for the difference, the minimum difference, we have a student, I had a blocking with one of the activities, so I strategically chose to lose 1 point particular activity. I'll move forward now. So here I propose some advantages that I observe for the learner and for the student. On the one hand, for the student, we have increased metacognitive awareness and strategic decision making. There's a responsibility that's effective on the side of the student. He or she develops excellent self-criteria, and they have the chance to take advantage of their own personal resources. And he or she becomes aware of their emotions to be able to better manage them and make a bigger effort. So what does this mean for the teacher? On the one hand, it's a challenge of preparing creative and coherent exams. They have to be comparative of all the activities that she proposes, but they also need to diversify the correction phase, and that's quite a challenge, finding 50, 60 answers that are the same in this kind of situation. This allows them to gather some qualitative information beyond the sole execution of the particular student. So how many students, why this activity, how many students choose each ponderation, why do they choose this ponderation, not another one? And in terms of the challenge that this states specifically for teachers, I would like to highlight that self-assessment proposal by default takes us to think about this in a micro way. For example, evaluation tasks. It makes us think as teachers, what is exactly that we are requiring from the student that he or she solves, and how it interacts with the context. And for that, it is necessary the interdisciplinary
collaboration between psychologists that so far we've been proposing on an evaluation program, evaluation context that are higher interactions in the classroom, and take this down to a task level for us as a psychologist could be difficult, except when we classes, when we train teachers or psychologists, of course, but when we are advising teachers of other topics, the specific content, of course, it's something that we don't recognize, we don't know. So if we do the changes at this level, but the tasks that the teachers propose are still outdated and closed and not as rich as they could be, because the consultancy that they might receive, it's not enough. Now, to close up, what would be pending? Just to start with a few, just these few four. How to optimize self-assessment for the student and for the teacher. I asked myself, how does the specific content affect each particular discipline to the development of the synchronous self-assessment? How does the knowledge of the conditions of this self-assessment affect? We have some analysis to do in this area. We gather all this information. The first information I was referring to was in a yearly course for an exam at the end of the course, for the first course. So when they were finishing the first term in January, the acceptance of the students was so high that arrived at May, they required the exam to be done in the same conditions. So we took advantage of this, and we got the chance to ask ourselves how this could affect the different conditions. And finally, it could be quite interesting if someone is interested, you can contact me how we can adapt this synchronous self-evaluation, self-assessment to implement it in previous educational levels. I'm quite sure that this could be done, but of course with the necessary adaptations. That was my presentation. Thank you so much for your attention. Thank you, Ana, for your presentation. We thank you for what you just told us. And in the last place, we would like to listen to María Asunción Flores. She works at Nottingham University and now in Minho University. She has published different papers on professional development, professional induction, and assessment models and practices. Please remember to ask your questions in the Q&A in the lower toolbar of the Zoom. Welcome, Maria, you can start. Buenas tardes, muchas gracias. Thank you Good very much. afternoon. In English because it's easier for me. It is my Es un placer estar aquí con ustedes y participar en este importante evento. Me disculpo por el retraso, estaba en una clase y no estaba seguro del tiempo. Hoy son las 3:30 en Portugal, así que les disculpo por eso, pero comenzaré mi presentación ahora. Let me make sure that everything is Deja okay. asegurarme que esté todo bien. Deberían poder ver la pantalla. Voy a compartir con ustedes algunos hallazgos de un proyecto reciente mío de la Universidad de Lisboa,
se centra en cómo los estudiantes portugueses experimentan enseñanza remota, aprendizaje y evaluaciones en tiempos de COVID-19. Les daré unos aspectos breves sobre el contexto. Como saben, en todos lados hubo una necesidad de cerrar todas las universidades. En marzo de 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior anunció cerrar todas las instituciones de educación superior. Nuestra institución, de hecho, cerró una semana antes. Todas las actividades se suspendieron y hubo un esfuerzo de hacer la transición de clases presenciales a remoto. Hubo iniciativas para entregar a profesores y estudiantes con los dispositivos y plataformas para que pudiera haber enseñanza cara a cara. El segundo semestre, a mediados de marzo en adelante, todo se movió hacia remoto. La idea de este proyecto era saber la experiencia de los estudiantes en cuanto a la enseñanza remota. Aquí está el equipo de investigación, mis colegas de la Universidad de Lisboa y otros colegas de la Universidad de Min. El objetivo era conocer la percepción de los estudiantes acerca de la enseñanza y aprendizaje remota. Segundo, identificar la forma en que enseñanza remota ha sido implementado de la perspectiva de los estudiantes y ver la experiencia de los estudiantes en cuanto a las evaluaciones. Era importante saber esto porque, tal como en otros lados, aún no enfrentamos a desafíos. Por ejemplo, actualmente solo estoy enseñando remotamente porque tengo grandes grupos de estudiantes, alrededor de 70, así que esta es una forma de conocer mejor la perspectiva de los estudiantes y adaptar nuestra enseñanza a sus necesidades y condiciones para un mejor aprendizaje. Decidimos realizar una encuesta en línea entre el 12 de junio y el 12 de agosto del 2020. En total, como pueden ver, tuvimos 2.718 participantes. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética para Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades y el link de la encuesta fue enviado a los estudiantes vía las unidades estudiantiles. En cuanto al género, de los que contestaron, la mayoría son mujeres, la mayoría son de pregrado, aunque también encontramos estudiantes, 38.6% que estaban realizando un magíster integrado como ingeniería, medicina, por ejemplo. Y en cuanto a las edades, uno también puede observar la mayoría era entre las edades de 20 y 25. Una de las preguntas relacionadas a cómo adaptaste al cierre de tu institución, una distribución entre aquellos que adaptaron positivamente y aquellos que se adaptaron no tan positivamente. Alrededor del 24% eran neutrales, donde 28.9 afirmaron que la adaptación fue negativo, 10% muy negativo, y aquellos en verde indicaron que su adaptación fue positiva. Por supuesto, las respuestas de los estudiantes se relacionan a temas de cómo respondieron distintas instituciones de hacer la transición de presencial a remoto, pero también tiene que ver con procesos individuales de adaptación. Como veremos en distintos ítems de la encuesta, fue posible ver que estudiantes abordaron y lidiaron de forma diferente distintos temas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje remota. Es importante notar que solo una minoría tuvieron una experiencia anterior
de un ambiente remoto. Y esto fue algo interesante porque también respondieron de forma distinta a distintos ítems de la encuesta. En cuanto a las condiciones para enseñar y aprender, pueden ver que la gran mayoría tenían un notebook, solo tenían acceso a Internet en casa y alrededor del 50% afirmaron que tenían las condiciones necesarias para aprendizaje a distancia. Esto en cuanto a la perspectiva de los estudiantes y cómo percibían sus condiciones. En cuanto a los más usados y menos usados, alternativas de enseñanza remota, identificaron plataformas en línea como Colibri, Zoom y Teams, plataformas usadas en su institución como Blackboard, Moodle y correo. Los menos usados eran redes sociales, smartphones y YouTube. En cuanto a las instrucciones que recibían de los profesores, también hablaron de la plataforma usada en la institución, como Blackboard o Moodle, correo y plataforma en línea. Así que había una diversidad de formas en que los estudiantes y profesores se interactuaban. Cuando se les preguntó cuánto tiempo pasaban por semana en distintas actividades, los estudiantes respondieron que alrededor de 15 horas por semana eran pasadas escuchando a clases o clases grabadas, alrededor de 15 horas también en tareas y 15 horas dedicadas a estudio en promedio, en conjunto con las otras tareas. Cuando se le preguntó sobre las principales dificultades, se identificaron las dificultades de concentrarse, temas en cuanto a gestión del tiempo, manejo de tareas, falta de apoyo por parte de los profesores, casi 44%, respondiendo a las distintas demandas y tareas de los profesores, también se identificó por 43% de los que contestaron. También identificaron la falta de apoyo de la institución, de llegar a la hora de las clases online y la falta de equipo adecuado para enseñanza y aprendizaje remoto. También cuando se les preguntó cómo se sobrepusieron a las dificultades, la mayoría respondieron que pidieron ayuda y orientación de sus pares, 77%, también mencionaron parientes, profesores y una minoría mencionó el representante estudiantil, el coordinador estudiantil, el que establece el vínculo, la conexión entre los profesores y los estudiantes, y también el coordinador de programas, solo 7%. En cuanto a la evaluación general de su experiencia de aprendizaje remoto, algunos de ellos declararon ser neutrales, pero algunos de ellos eran muy negativos y negativos. Aunque 34% y 6% mencionaron que en general evaluaron positivamente y muy positivamente su experiencia. Nuevamente, temas de apoyo, temas de tener retroalimentación fueron destacados por los alumnos para identificar una experiencia negativa y positiva con respecto a la enseñanza remota. Hay una tensión en algunos estudiantes entre positivo y negativo. Son respuestas a distintos tipos de tareas y condiciones propuestas por los profesores. Cuando se les pidió sobre qué preferirían para el próximo año, incluso aquellos que se identificaron, incluso ellos que declararon tener una experiencia muy negativa, afirmaron que preferirían tanto cara a cara y remoto, solo o en línea, solo una pequeña fracción, porcentaje, y 36.5% preferirían enseñanza cara a cara. Así que también mencionaron distintas razones para ello. Mencionaron que
en enseñanza remota pueden revisitar las clases, revisar las clases, tienen más tiempo, sienten que tienen más autonomía para desarrollar su propio aprendizaje, pero por el otro lado echan de menos interactuar con sus pares y con los profesores y enfatizaron que hay una pérdida del aprendizaje en un ambiente remoto, especialmente para los que prefieren clases cara a cara. En cuanto a cómo se sienten en su experiencia de aprendizaje remoto, la mayoría se sienten cansados, bajo estrés, porque hay mucho que manejar y gestionar. Muchos hablan de situaciones familiares en casa que son difíciles de manejar porque estamos hablando de un periodo de cuarentena en este caso. Solo 34% mencionaron que están lidiando bien con el aprendizaje remoto. Alrededor de un cuarto están satisfechos con su experiencia de la enseñanza remota. Algunos dicen que se sienten cómodos y también motivados. En cuanto a las percepciones del aprendizaje mismo, enfatizaron que tienen dificultades, encontraron que tienen dificultades de concentrarse en clases y esto se corrobora con otros hallazgos. Encontraron que tienen la posibilidad de contactar profesores para aclarar dudas o preguntas. También dicen que sus profesores crean materiales adicionales y explicaciones disponibles a través de distintas formas, audio, presentaciones de audio, video, imágenes, PPTs, pero también reconocen que tienen dificultades técnicas, que es muy difícil seguir la clase porque hay distracciones externas. Podemos identificar tanto distractores internos y externos, y algunos de ellos no lo encuentran fácil seguir la rutina diaria del aprendizaje remoto. Y alrededor de 29% declararon que sus profesores saben cómo realizar clases remotas. Estamos hablando aquí el caso de percepciones de los estudiantes. Ahora, en cuanto a las evaluaciones, se les consultó sobre cómo ves la diversidad de métodos cuando se compara con el módulo, la modalidad cara a cara. Y esto es interesante porque incluso 33.5% indicaron que es lo mismo, que no hay cambio. 26.5% afirmaron que hubo una reducción de la diversidad de métodos de evaluación, por lo menos en cuanto a la percepción de los estudiantes. Y alrededor del 30% indicaron que se redujo mucho. También hay aquellos sí que percibieron un incremento de modos de evaluación o métodos de evaluación. 23% dijeron que hubo un incremento en cuanto a diversidad de métodos de evaluación y 5% indicaron que los métodos y la diversidad de métodos incrementó mucho. En cuanto a la percepción sobre evaluación y retroalimentación, hay hallazgos interesantes. Mencionaron fraude, reconocieron o afirmaron que en un ambiente en línea es probable que se incremente, que las tareas de evaluación fueron realizadas durante sesiones sincronizadas. También se sienten que la evaluación es más injusto y más difícil que en una situación cara a cara y presencial, y solo 27% están contentos con su evaluación en línea. Y en cuanto a su percepción sobre sus profesores sintiéndose cómodos con enseñar remotamente, solo 14% indican que se sienten cómodos. Evaluaciones fue, de hecho, uno de los elementos críticos identificados por los estudiantes, no solo en cuanto a los resultados, pero especialmente en cuanto a su participación. Porque cuando hablaron sobre métodos, es posible ver una diversidad de métodos. Pruebas escritas, por supuesto, hay una diferencia entre ingeniería con educación en medicina, pero aquí estos son los hallazgos generales. Mencionaron pruebas escritas, alternativas, verdadero y falso. Hablaron
proyectos en base a tareas, que se identificó básicamente por estudiantes de ingeniería, pruebas escritas, preguntas abiertas y cerradas, presentaciones orales y tareas individuales. Los menos usados, de acuerdo a los estudiantes, son revisiones críticas individuales, portfolios individuales, portfolios de grupos, pruebas orales y revisión crítica grupales. Como mencioné, es interesante ver que los estudiantes sienten que no participaron en el proceso de evaluación. Dijeron, como pudieron ver, que su participación en autoevaluación de pares cayó 32% o decayó mucho, alrededor del 19%, donde 30% dijeron que fue lo mismo y solo alrededor de 15 a 16% indicaron que hubo un incremento en su participación. Esto es especialmente interesante cuando pensamos en un ambiente virtual o remoto, y esto es algo que hay que analizar más. Cuando se les consultó sobre retroalimentación, si recibían retroalimentación, dijeron que fueron entregados retroalimentación a través de plataformas en línea o correos. Recibieron retroalimentación acerca de sus tareas, y retroalimentación también fue entregado durante las clases remotas, pero también vía plataformas y correos. También es interesante ver que cuando se les entregaba retroalimentación agradecían esto porque sentían que era importante, así que conectaron la relevancia o la importancia de recibir retroalimentación. Y de hecho, ser entregado o recibir retroalimentación es visto ser un factor que puede explicar diferencias en el proceso de adaptación y una experiencia más positiva o menos positiva en un ambiente remoto. Así que cuando vemos diferencias entre estudiantes que tenían experiencia anterior de clases remotas, pueden ver que aquellos que tenían experiencia anterior de clases remotas tenían más altos promedios en cuanto a su satisfacción. Dicen, están motivados, se sienten cómodos, aprenden bien, y para que aquellos sienten que aprenden más que en un ambiente presencial. Aquellos sin experiencia anterior de enseñanza remota se sienten más cansados, más bajo estrés, también tienen miedo, tienen dificultades para concentrarse y también dificultades para seguir clases remotas debido a distracciones externas. Los resultados revelan que aquellos estudiantes con experiencia anterior tenían promedios mayores de todos los indicadores positivos que aquellos sin experiencia. Así que lo anterior considera que aprendizaje remoto es más difícil. En cuanto a las diferencias en cuanto a adaptación positiva o negativa en cuanto al cierre de la institución, también encontramos que estudiantes que adaptaron negativamente al cierre de su institución revelaron más dificultades en concentración, manejo de tiempo, responder a las tareas y llegar a la hora de clases. Donde estudiantes que adaptaron positivamente al cierre de la institución tenían más altos promedios en los ítems relacionados a percepciones acerca de tener buenos resultados en clases remotas, de sentirse cómodos, de sentirse motivados y sienten que sus profesores están disponibles para apoyarlos. También tienen menos menos promedios en ítems negativos tales como estrés y cansancio, y tienen percepciones más positivas sobre evaluaciones y retroalimentación. Así que este es un tema también a analizarse más. En cuanto a evaluación y retroalimentación, aquellos estudiantes que recibían retroalimentación tenían una experiencia más positiva, que se sienten que se adaptaron positivamente, que están motivados y que el ambiente remoto fue una experiencia positiva en general. Estudiantes que no recibían retroalimentación se sienten más cansados, bajo estrés que aquellos que sí recibieron retroalimentación. También estudiantes refieren que las evaluaciones fueron realizadas en sesiones sincrónicas
fueron más satisfechos y sienten que la evaluación más efectiva, aunque lo consideraron más difícil. Creo que mi tiempo está casi listo, pero sin embargo me gustaría explorar algunos hallazgos generales o conclusiones tentativas, sí. En general, los estudiantes identificaron experiencias negativas y positivas, aunque los negativos parece ser prevalente, y estas experiencias se relacionan a distintas respuestas de las instituciones a esta transición rápida y no esperada de presencial a remoto, pero también, como dije, tiene que ver con un proceso individual de adaptación. Motivación interna se relacionan al proceso de adaptación, afectan su proceso de adaptación y esto se relaciona a manejo de atención, emociones, manejo de tiempo, planificar estratégicamente y cómo manejar las distracciones internas y externas. Hay una implicancia que se relaciona a la necesidad en la educación superior, competencias regulatorias y competencias socioemocionales durante cuarentenas. También falta de retroalimentación puede explicar algunas de las dificultades en el proceso adaptativo, como también otras distintas formas de realizar clases remotas por parte de los profesores, porque fue posible ver que estudiantes recibieron diversas oportunidades de aprendizajes de parte de los profesores en cuanto a las tareas, pero también en cuanto a cómo organizar la enseñanza remota y las estrategias en cuanto a las interacciones. No tengo tiempo para explicar esto en detalle, pero esto es algo que apareció en los datos y finalmente hay necesidad de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y evaluaciones para invertir en una diversidad de métodos y promover estrategias de entrega de retroalimentación y participación estudiantil en un ambiente remoto. Es algo que tiene que ser abordado, especialmente cuando aún nos enfrentamos a los desafíos y abordando y lidiando con enseñanza cara a cara y remota. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Asunción. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y voy a comenzar con las preguntas que se han hecho para Verónica, ¿ya? Sabemos que hay muchas más que las que vamos a poder hacer ahora por términos de tiempo, ¿ya? Pero Verónica ya ha ido contestando alguna de ellas, ¿ya? Entonces, para partir, una que tiene que ver con el modelo de evaluación, con el instrumento utilizado, que se refiere a cómo midieron variables como organización didáctica, interacción dialógica y empatía. ¿Y qué crees tú que podría explicar que con menos interacción los estudiantes se sientan más sobreexigidos? Bien, sí he contestado muchas de las preguntas que aparecían en el chat y las agradezco. Respecto a cómo se construyó el instrumento, nosotros hemos revisado literatura respecto a qué hace una clase remota más efectiva o mejor evaluada por los estudiantes y los profesores. Hay experiencia internacional de otras universidades donde la educación remota es parte de la formación universitaria. Por ejemplo, vamos a tener a Phil Dawson estos días de la Universidad de Deakin, y ellos son una universidad que nació como una universidad digital, y la mayor parte de sus cursos son en formato remoto. Entonces, a partir de la literatura que uno encuentra, se da cuenta que hay algunas variables que ellos consideran que son relevantes, como el trabajo grupal, el sentir que tienes compañeros independientes que no están presentes y puedes trabajar con ellos, la participación y la actividad del alumno en la situación remota, y en este contexto en particular, la empatía, de sentir que los profesores son capaces de ver y visualizar cuáles son las áreas más débiles, más difíciles de comprender, y en particular en la pandemia, cómo están frente a esta situación. Las preguntas es una escala de autorreporte, por lo tanto,
Son preguntas que tienen respuesta en escala Likert, 5 muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo. Por lo tanto, mayor puntaje, mayor de esa variable. Y luego, si se fijan, nosotros testeamos un poco nuestra construcción teórica utilizando el alfa de Cronbach, ¿cierto? Entonces miramos si efectivamente esos ítems construían una dimensión. Ahora, respecto a cómo podríamos interpretar que a menor interacción, menor percepción de aprendizaje, la psicología cultural entrega hartas luces en relación a eso, ¿cierto? Si pensamos que todo lo que se plantea desde el enfoque psicológico de la psicología histórico-cultural respecto a que nosotros construimos el conocimiento en base al diálogo, la negociación, el compartir perspectivas, el matizar cierto significado, hace que en la medida que nosotros podamos construir el conocimiento junto a otros, tengamos un aprendizaje que sea más significativo, más profundo, menos olvidable, ¿cierto? Y uno pensaría que además los estudiantes no solamente aprenden cuando hacen preguntas y participan y escuchan al profesor, sino también cuando otros estudiantes lo hacen y ellos están en un rol más, como diría Usubel, como un aprendizaje significativo receptivo, mirando un poco lo que, escuchando lo que otros están dialogando, pero desde una perspectiva más receptiva. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser que los estudiantes cuando escuchan a otros resolver dudas, también resuelven las de ellos, pueden profundizar más en algunos contenidos, pueden esclarecer algunos aspectos que no consideran que habían quedado claros, y eso puede favorecer su aprendizaje. Muchas gracias por tu respuesta, Verónica. Y la segunda pregunta para ti es si este estudio entregó información sobre cuáles eran las formas de retroalimentar el aprendizaje que se están utilizando en educación remota. Sí. Nosotros teníamos 3 reactivos que indagaban sobre retroalimentación y no se preguntaba respecto al tipo específica como una pregunta abierta al tipo de retroalimentación que recibían. Preguntábamos si ellos percibían que los profesores les daban retroalimentación y se operacionalizaba lo que era información respecto a su desempeño, respecto a cómo mejorar, qué es lo que estaba bien, qué es lo que se podía establecer como alguna oportunidad de mejora, por decirlo así. Y también se les preguntaba respecto al uso de rúbricas y si los estudiantes percibían que sus profesores utilizaban muchas rúbricas, ya estaban muy de acuerdo. Sin embargo, no profundizamos en qué tipo de retroalimentación recibían y no recibían. Sí puedo dejar los invitados a la sesión que lo puse en el chat, donde participa Daniela y donde va a estar Phil Dawson y va a estar David Carles, y ellos van a hablar sobre feedback en particular, y especialmente Daniela va a compartir un estudio que nosotros hicimos de un cuestionario que nos entregó David Baud sobre feedback, y nosotros lo aplicamos en Chile a una población bastante también grande de estudiantes, y íbamos a saber un poco cómo es el feedback en términos de normalidad, en contextos de normalidad, porque esta encuesta fue aplicada, yo diría, unos 3 años atrás, así que ahí podemos tener algún tipo de información. Muchas gracias, Verónica. Y ahora las siguientes preguntas son para Ana, ¿ya? La primera de ellas es la siguiente. Al usar esta estrategia de evaluación que comentaste de autoevaluación, ¿no es cierto?, ¿es posible determinar hasta qué nivel el trabajo de los estudiantes solo sigue instrucciones del docente? Creo que tienes apagado el micrófono. Sí. Me cuesta entender la pregunta. No sé si se podría... Sí, yo me imagino que se refiere a que, en el fondo, si los estudiantes después solo se guían por estos criterios que se autoevalúan, sin considerar desempeños como a lo mejor más divergentes, creativos, que no están trabajados en los criterios de evaluación. Claro, es una pregunta muy interesante. La investigación que nosotros llevamos a cabo no llegó a ese nivel de profundidad. Es decir, sería interesante seguir indagando en la metodología de estudio de esta autoevaluación sincrónica para preguntar a los alumnos específicamente cuáles fueron sus criterios de valoración de las actividades y en qué se basaron.
para decidir que una actividad estaba mejor resuelta o no. Porque efectivamente había quienes acertaron, entre comillas, ¿no? Quienes fueron capaces de valorar más correctamente su resolución de actividad, y otros que en cambio asignaron una puntuación potencial que no era realista con la actividad. Pero a ese nivel de profundidad no llegamos en los datos, sería necesaria una nueva investigación. Muchas gracias. Y la segunda pregunta para ti también es, ¿qué condiciones crees tú que serían necesarias para poder aplicar la autoevaluación sincrónica? Por ejemplo, ¿qué tan preparados tienen que estar los estudiantes? También dudas que se conectan con dudas de las otras ponencias, porque, por ejemplo, preguntaban mucho como qué condiciones tienen que tener los docentes, como hasta qué punto está la formación para poder hacerlo, por ejemplo. Entonces ahí ponen algunas condiciones como ejemplo, pero desde tu perspectiva y tu experticia, ¿qué condiciones piensas tú que tiene que haber? Bueno, desde la experiencia que yo tengo, yo siempre llevo muchos años aplicando esta estrategia de evaluación al final del primer semestre del primer año, es decir, alumnos que recién entraron a la universidad, y por las características de la parrilla de horario que tenemos en nuestra facultad, el examen que realizan en mi asignatura suele ser el primer examen de la carrera, con lo cual es un choque absoluto. Pero ya me va bien que tengan este choque, porque después elaboramos lo que sucedió y reflexionamos sobre ello. En cuanto a qué condiciones mínimas, yo creo que, en primer lugar, pensar muy bien cuáles son las actividades. Y si me permiten, voy a compartir otra vez pantalla para mostrar un ejemplo de actividad que la tenía preparada y por tiempo no la compartí, pero la voy a mostrar y será más fácil de entender. Aquí. Esto sería una actividad, supongo que ya la ven, ¿verdad? Una actividad clásica, una pregunta clásica, absolutamente aburrida de responder, aburrida de valorar como profesor que lee las respuestas de los alumnos, muy conceptual pero muy cerrada y nada, en el fondo nada informativa, porque el alumno que responde esto puede perfectamente no haber entendido nada. Entonces, ¿qué tipo de actividades propondría yo? Sería preguntar en esencia lo mismo, el conocimiento que tiene el alumno sobre las etapas del desarrollo cognitivo, pero puesto en un contexto y con preguntas que sean argumentativas y que realmente les lleven a buscar argumentos de peso en sus explicaciones. Entonces, esto es lo que hay que pensar muy bien cuando se hace este tipo de evaluación. ¿Qué preguntas se van a plantear? Por eso decía yo que la autoevaluación sincrónica pone al docente en el reto de pensar muy en detalle cuáles van a ser las tareas específicas que yo voy a demandar al alumno, que yo voy a plantearle para enfrentarse a su propio aprendizaje. ¿Sí? Entonces, este es el mayor reto, el salir, como docentes, salir de estas actividades para llegar a plantear estas otras actividades, que son mucho más complejas y más ricas, tanto para el docente como para el propio alumno, en su experiencia y en su representación de su competencia. Entonces, no sé si con esto he podido responder un poco a la pregunta que se planteaba. Dejo de compartir. Sí, muchas gracias, Ana. Ahora vamos a pasar a la doctora María Asunción Flores, ¿ya? La primera pregunta tiene que ver con que en tu presentación mostraste varios desafíos que tiene la evaluación en esta educación remota y resultados acerca de eso en tu país, ¿sí? Y una pregunta tiene que ver con si a lo mejor esas dificultades o desafíos que aparecen en relación a los estudiantes pueden reflejar mejor los problemas que tienen los docentes para construir evaluaciones más que dificultades en los estudiantes. It's better to speak in English or because es más fácil para mí hablar
en inglés. Así es mejor porque tenemos un traductor. Okay, repeat your question. No, but in Spanish, it's Spanish is okay, In but Spanish. I En didn't get. español está bien. Lo que pasa es que en la presentación, ¿no es cierto?, mostraste varios desafíos que tenía la evaluación en esta modalidad remota que se han dado en pandemia en tu país. Entonces, la pregunta que hay es que si a lo mejor esos desafíos o dificultades, más que ser de los estudiantes, tienen que ver con dificultades que tienen los profesores para construir sus evaluaciones. Yes, thank you for the question. Yes, Muchas gracias por la pregunta. Sí, la situación es que, por supuesto, estamos hablando de las percepciones de los estudiantes, pero también estas se relacionan a lo que hacen durante las enseñanzas online o qué tipos de estrategias desarrollan los profesores. Y en realidad, en otro estudio, no en este, las evaluaciones fueron los problemas más críticos, tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos. Y uno de los desafíos no solamente es construir estrategias pedagógicas para que se motiven los estudiantes y que se involucren en un ambiente online, que a veces es muy difícil cuando hablamos de en una clase de 3 horas, por ejemplo, pero también en términos de los procedimientos de evaluación y los métodos de estos procedimientos. En las clases en vivo puede que esto sea más fácil, diría yo, por ejemplo, entregarle una retroalimentación a los estudiantes, porque ellos pueden hacer preguntas y así, y en un ambiente online es un poco más desafiante. Depende, por supuesto, en cómo se organice esta enseñanza, pero sin duda es un tema muy crucial. Pero para responder a tu pregunta, por supuesto que las percepciones de los alumnos tienen que ver con lo que nos están entregando, no solo por el feedback o la falta de este feedback. Pero desde la información es posible ver que hay una necesidad de desarrollar formas de hacer que los alumnos se comprometan más con su proceso de aprendizaje y también de evaluación. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que me pareció interesante porque en ambas presentaciones, tanto la presentación de Verónica como de María Asunción, que hablaron de esta educación remota, aparecieron muchas emociones negativas por parte de los estudiantes, especialmente aquellos que les cuesta adaptarse a esta nueva realidad, ¿sí? Entonces hay una pregunta que tiene que ver con si te parece que es excesivo que los estudiantes tengan que estar tantas horas en el computador para aprender, porque al parecer un horario que aparecía ahí era que la mayoría tenían que estar casi 15,5 horas más o menos. Esa es la pregunta. Yes, 15 hours per week in different Sí, tasks. 15 horas a la semana en diferentes tareas y encargos. Obviamente se quejaron porque es mucho tiempo enfrente de los computadores o tablets. Esto también fue algo que fue posible identificar en la información y también podría explicar algunos procesos de adaptación más negativos, no solamente como los que decía de administración del tiempo, administración de las tareas, porque los alumnos también se quejan de demasiadas tareas, demasiados encargos que les daban los profesores, porque están en una modalidad online, están en sus habitaciones, sienten que tienen que hacer mucho y se quejan con respecto a esto. Pero por el otro lado, también es importante notar que algunos alumnos tenían dificultades en términos de sus procesos internos de adaptación y de administración de tiempo, de administración de sus tareas. Entonces yo diría que tenemos que tomar en cuenta tanto los factores externos, las formas en que se organizan las enseñanzas, el número de encargos, el tipo de tareas que se les pide, y también en términos de cómo los diferentes estudiantes gestionan y administran sus emociones, sus tareas, su tiempo, sus distracciones, porque fue posible ver
que para algunos alumnos era muy difícil gestionar las distracciones externas, porque por supuesto están en sus casas, especialmente durante la cuarentena, con otros miembros de su familia, y les fue muy difícil cumplir con tantas tareas y con tantas distracciones. Entonces tenemos que ver más o menos este horario de 15 horas a la semana. Y aprovechando que nos quedan algunos minutos todavía para cumplir con el tiempo, me gustaría hacer una pregunta para todas, ¿ya? Porque aparecieron algunas preguntas que al público les gustaría escuchar la opinión de todas ustedes, y que tiene que ver con la aparición de estos nuevos modelos híbridos, mixtos, donde hay un grupo de estudiantes que está en la sala y otro que está conectado online de manera remota, por ejemplo, como el sistema HyFlex. ¿Qué opinión tienen acerca de eso y qué condiciones creen que hay que tomar en cuenta para lograr una buena educación en este nuevo sistema, que probablemente se va a mantener por el tema de la pandemia? I think it's very challenging because we are talking Creo que maybe es muy desafiante porque estamos hablando de dos ritmos de enseñanza, los que están en sus casas y los que están en vivo. No estoy segura de cómo ustedes definen este tipo de mezcla, al mismo tiempo alumnos físicamente en la sala de clase y al mismo tiempo en sus casas. ¿Ese es aprendizaje mezclado o es algo diferente? Porque creo que es difícil gestionar estos ritmos tan distintos, no solo de la enseñanza, para aquellos que están en la sala de clase. Y, por ejemplo, en este momento yo solo estoy haciendo clases online porque es posible hacer que los alumnos interactúen más, porque todos tienen sus habitaciones y están más o menos en el mismo ambiente. Hay desafíos en esta modalidad y hasta donde sé yo, diferentes instituciones responden de formas distintas a este desafío, porque no podemos tener a todos los alumnos en la misma sala de clase. Algunos de ellos están fuera de ella, algunos vienen una semana y después hay un recambio la semana siguiente. Y se les da distintos tipos de encargo. Entonces yo diría que no hay una respuesta clara y creo que es un desafío para nosotros como profesores asegurarnos que los alumnos donde estén motivados y comprometidos para aprender. No sé cuál es la experiencia de las otras, pero es muy difícil administrar distintos ritmos de aprendizaje. Gracias, María Asunción. Verónica, Ana. Voy a intentar contestar. Sí, tengo que decir que en estos momentos hay un ruido como de construcción en mi casa, así que si suena un taladro, no en mi casa, pero cerca. No se escucha todavía, sí. Ya. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María. Es un desafío. A veces uno piensa cómo va a poder manejar estudiantes que hacen preguntas en la sala de clase, si esas preguntas se van a escuchar a los que están en un computador. O sea, hay muchos sistemas técnicos que hay que controlar, pero al mismo tiempo la atención del profesor va a estar dividida en dos escenarios, uno virtual y uno presencial. No obstante, yo creo que también hay alumnos que quizás se beneficiarían de esta modalidad presencial. Uno sabe que dentro de la sala de clases hay alumnos que lo único que quieren es volver al aula y que ellos sienten que en la modalidad remota se distraen más fácilmente, pierden el sentido, se desorganizan más, les cuesta autorregularse. Por lo tanto, tienen la fantasía de que si vuelven a un formato presencial, esto podría cambiar o mejorar. También pasa que emocionalmente los estudiantes, algunos están bien afectados por el confinamiento y por la incapacidad de ver a pares, de estar con pares, de aproximarse. Entonces quizás pensando que hay universidades que han invertido en tecnologías de esta naturaleza y que han capacitado a sus profesores, serían buenos pilotos, buenos estudios pilotos para poder analizar cuáles son algunos
aspectos que se podrían replicar para que ambas audiencias sintieran que están conectados con la clase, pero al mismo tiempo el profesor pueda experimentar la sensación de competencia y de eficacia respecto a estar haciendo la docencia también a estos dos grupos de alumnos. Entonces, más que decir que creo que, como dice María, es muy desafiante para el profesor y para los estudiantes, pero más que decir no lo hagamos, pienso que podríamos hacer estudios piloto para saber cómo esto puede ser vivido mejor para algunos alumnos que voluntariamente van a querer asistir. Creo que no puede ser algo obligado también, alguien no puede ir con miedo a su jornada presencial, especialmente los estudiantes. Y quizás es algo que voluntariamente algunos van a querer y se puede ir probando cómo se va dando la secuencia de aprendizaje en estos contextos. Gracias, Verónica. Ana. Sí, bueno, yo agradezco las dos intervenciones anteriores que han sido muy moderadas y muy prudentes y estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Yo soy más dura. Yo opino que quien decidió que debía haber esta modalidad extraña de clase presencial y paralelamente clase remota, no tiene ni idea de lo que supone dar una clase normal y corriente en cualquier en situación no pandémica y en situación ni remota ni presencial. Sencillamente ha pensado que como, no sé, no solo que ha pensado, pero no puede ser, no es viable. Entonces yo puedo compartir lo que decidí acerca de cómo diseñar mi curso. A nosotros en la facultad nuestra se planificó en un principio con semanas presenciales por mitad de grupo, con participación remota de la otra mitad de grupo, y los grupos de trabajo tenían que ser internos intra-mitad. Entonces yo tomé la decisión desde el principio de pensar, diseñar mi curso desde el entorno online, de manera que fuese cualquier actividad que pudiéramos hacer en el entorno presencial fuese un complemento y un enriquecimiento de la actividad online, pero que la guía principal fuese la actividad online. Y entonces cuando me dijeron, tienes grupo 3A, 3B, 30 estudiantes aquí, 30 estudiantes allá, lo que hice fue precisamente organizar los grupos mixtos, de manera que cuando pudieran venir los estudiantes a una sesión presencial, los que querían venir, no eran grupos cerrados, completos, sino que eran representantes de un grupo que funciona en el aula virtual y que entonces se van informando mutuamente y se van complementando. Esto es lo que hice como estrategia, la comparto por ello con los presentes. Y pienso que, claro, también es lo que decía María, las situaciones instrumentales de cada institución son diferentes. En nuestra universidad, por ejemplo, no disponemos de los instrumentos necesarios para poder hacer lo que se plantea. Entonces, esa es mi opinión y mi aportación. Muchas gracias. Bueno, ya estamos por dar cierre. Antes de eso, no sé si alguna de las expositores quisiera cerrar con algún mensaje. Can I just ask, what time is it in Chile? ¿Puedo preguntar qué hora es en Chile? It's 4:21. Son las 4:21. Porque en Portugal estaba a las 6:30, pero era antes, ¿no? So I mean, it's 6. I was late because the time was the difference. Me atrasé porque la diferencia de tiempo, en Europa se cambiaron las horas, entonces eso fue el problema. Eso es lo que quería explicar. Estaba la hora a las 6:30, pero hubo un cambio de horario. Bueno, muchas gracias y mil disculpas por haberme perdido la primera presentación. Va a quedar grabada, así que todos van a tener la opción de poder verla cuando requieran. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, tanto a las panelistas como a los participantes de este encuentro internacional virtual en educación superior. Damos por terminado el panel 2 y los invitamos a participar mañana del panel 3, titulado Transformando la evaluación para promover el aprendizaje, nuevos desafíos para las universidades, que se realizará este martes 24 de noviembre a las 18 horas
horas chilenas. Asimismo, les extendemos una invitación para un futuro cercano. En enero del 2021, particularmente el martes 19 de enero, realizaremos el lanzamiento del sitio web Buenas Prácticas Docentes en Psicología UDD, que contiene recursos y herramientas pedagógicas que promueven aprendizajes de calidad en educación superior, como también un manual de buenas prácticas que este año versa sobre la educación remota en contextos de pandemia. Así que reserven esta fecha. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias.